Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Geralt de Rivia en su expansión Blood and Wine. Y bueno, vamos a seguir dándole caña, ¿no? Nos habíamos quedado justo aquí. Regis ha abierto una puerta hacia lo que viene siendo una guarida vampírica. Y seguramente muchos estáis escuchando esto y estaréis notando pues algo distinto, ¿no? Pues sí, es mi voz, he cambiado de micro y posiblemente este micro me haga una voz distinta al del anterior. Pero bueno, ya os acostumbraréis. De todas maneras estoy configurándole todavía, ¿eh? No lo tengo totalmente configurado, gente. Es un micro bastante bueno, ya lo he dicho en el vídeo de Monkey Island, que ese vídeo lo he estado grabando y luego he visto que se oye demasiado ruido de fondo, algunas cositas. Pero bueno, son cosas que estoy intentando pulir, no os preocupéis, tengo que todavía que adaptarme un poquito al micro y configurarlo bien, pero de momento vamos a ver qué tal, ¿no? Venga, Regis, espabila. Espérate, que aquí hay de todo, tú. Coño. ¿Y esto? Dios, tintes, ¿en serio? ¿Para las armaduras? Cría y cuidado de humanos. Bueno, ya sabéis que vamos a hacer algo aquí con Regis, que va a ser encerrarlo, mierda. ¿Estoy sobrecargado? Cago en la puta, ¿en serio? Qué asco, tío. Vamos a ver, voy a quitarme de tonterías que hay aquí. Soltar. Soltar. Soltar, soltar. Voy a soltar todos los azules en vez de venderlos. Esta armadura me la voy a quedar porque la he cogido cariño. Vamos. Human husbandry and care. This for real? The author observed humans, their behavior, over the many years he spent breeding them. Morally suspect though it may be, it's a thorough survey of the topic. Si escucháis el juego un poco más alto de lo habitual, mi voz un poco más alto de lo habitual, cualquier cosa más alto de lo habitual, o más bajo, o ruidos, o cosas extrañas, no os preocupéis, ¿vale? Porque son cosas que ya iré corrigiendo poco a poco. Tengo que, como os digo, adaptarme un poquito más al micro este. Está bastante bien, es muy bueno, pero hay que configurarlo muy bien, porque trae tantas opciones y tantas cosas que este tipo de cosas se suelen configurar. Cuesta trabajo configurarlas. El micro que tenía antes también me costó mucho configurarlo. Y al final con la configuración última que usé estuve prácticamente 2 años grabando. O sea que con eso os digo todo. Lo que pasa que el micro que yo tenía antes, ya lo he explicado varias veces, es un micro que a mí me encanta. Es de unos cascos, pero esos cascos ya no existen, ya no se venden. Entonces bueno, no puedo volver a tenerlo. I'd rather not summon the demons of the past if it's all right with you. Cliffs are carved into the rock. Coated with blood used to be. They mean something? They're emblems, symbols of, well, what you would call tribes, dispersed throughout the world after the conjunction. My ancestors placed them here to remind us all where we came from. Whose is this cliff? Amaran. They ventured beyond the sea. Entonces, como os estaba diciendo, pues por desgracia el micro este que yo usaba ya no se vende. Entonces no puedo hacer nada más. Ahora me he comprado un micro que es bastante bueno, es el Razer Seiren, creo que se llama Seiren o algo así. Y es bastante bueno. They ventured beyond the sea. Lo que pasa que las cosas... Which tribe's this? Garisham. My tribe and Deadlove's. We both remained in this part of the world. Digo que ambos... o sea, este micro es buenísimo, pero hay que configurarlo muy bien. Tiene bastantes opciones. He pillado toda una armadura entera, reliquia de este sitio, Quiero verla, tío. Quiero ver cómo es. Vamos a ver, hemos pillado hasta el arma, tío. Espada de acero. Es mejor que la nuestra, colega. Y esto que es la espada de Geralt de Rivia, estamos hablando, que es la que nos han dado en el torneo. Madre mía, qué barbaridad, ¿no? Nos da daño crítico y nos baja el impacto, ¿no? Esta es mejor,
Mirad la reliquia, gente. Matar enemigos restablece la vitalidad. La cantidad de vitalidad restablecida será igual al 1% de la vitalidad máxima de cada elemento equipado del conjunto. La cantidad es 0. ¿What? ¡Hostia! ¡Hostia puta! Madre mía, esto es una pasada. Y ahora imaginaos que me pongo ya la mierda esta. ¿Dónde se ponían los accesorios para la cabeza y eso? Ahí. ¡Oh! Como mola, ¿no? El Geralt, ahí. Ya me puedo poner las gafitas estas. En serio, esto mola un montón. Fijaros bien, ¿eh? El set que llevo ahora mismo. 5 de 6. Me falta una espada, loco. Hostia, este set es Dios. Ojo, que me falta una puta espada y yo no me voy de aquí sin ella, Lo digo en serio, Me falta una puta espada. Que no me voy de aquí sin ella, os digo. Por mis santos cojonazos que yo... Madre mía, es brutal la armadura, ¿Sabéis que me recuerda mucho a la armadura? ¿No os recuerda muchísimo a la armadura de Drácula de Bram Stoker, tío? Que es un peliculón de la hostia cuando está convertido en Vladimir. En Vladimir, iba a decir, en Vlad, el empalador. Y es roja entera, claro. Es muy parecida, Es muy parecida. Es roja entera. Y parece como fibrosa de sus músculos y eso, Es muy parecida, gente. Creo que se ha tomado... Además, viendo como este juego toma referencias de casi todo, que además no se niegan en mostrarlo, al revés, te lo hacen a tipo homenaje. Yo diría que es la armadura de Drácula de Bram Stoker, la película, pero en negra, porque la otra es roja entera. Y está increíble, está brutal. Está brutal, está guapísima. Pero necesitamos la puta espada. Y yo no me voy sin la puta espada. Como no esté aquí la espada, me cago en todo, Regis. Madre mía, vamos a chetar esta armadura. Le voy a meter gemas, le voy a meter transformaciones de esas, o transfiguraciones, como coño se llamen. Yes, well, you see, humanitarians is something my ancestors were not. They concluded Kagmar would best be punished if he were tormented with the scent of blood he could not taste. Thus, they also kept humans here. Humans whose blood they slowly let. Kagmar ranted and raged in pain as those humans slowly bled to death. They treated them like livestock, live bait. I'd like to be able to turn back time, deny it, but alas, I can do neither. Feel shame for my brethren. That is all I can do. Don't take it so hard. Nothing you could have done about it. Let's get to work. Well, that was awkward. Fine. I prepared the bait. Please be so kind and place it, ideally at the tunnel entrances. The scent will spread most effectively then. Por cierto, no me he dado cuenta si la armadura era pesada o... Que eso es otra. Nosotros tenemos que llevar armadura ligera. Esa armadura pesada. Me cago en su puta madre. Pues mira que me quito los puntos de pesada, O sea, de armadura ligera. Es que me encanta, gente. Me encanta esta armadura. Es buenísima, tío. Vamos a compararla con esta, que no la he comparado, pero he visto más o menos que parecía que era mejor. Es que es mucho mejor, macho. Es que es muchísimo mejor, no me jodas. Lo que pasa que, claro, si te das cuenta, en los ataques potentes aumentan el daño, los ataques rápidos, no sé qué, no sé cuánto. Ese es el tema, pero es que esta es brutísima. Me gusta mucho esta armadura, pero es pesada, gente. Pero bueno, en fin. Cuando tengamos la otra espada será un 6% la bonificación. Voy a quitarme la puta careta esta, que parezco retrasado mental.
Voy a guardar partida, ¿vale? Por si acaso con esta armadura nos dan de hostias. Sí, ok. Decía yo, digo, que no veo el hueco. Digo, uno sale detrás de esto. A ver si va a haber un baúl aquí, un baúl aquí. A ver, ¿puedo examinar esto? Doesn't look like anything special. I told you, Kagmar thrashed about inside it for over 2 centuries. Appearances can be deceiving. Como se suelte, nos vamos a reír. Porque Reggie, si viene a por mí, veremos a ver, ¿eh? A ver, os voy a decir una cosa. En el juego parece que Geralt a un vampiro lo coge y lo revienta, pero no es así, ¿eh? Geralt, o sea, los brujos rara vez eran capaces de vencer a vampiros, ¿eh? Sin coñas, ¿eh? De hecho, los contratos contra lamias, muy pocos los aceptaban, ¿eh? De hecho, en el vídeo, no sé si recordáis el vídeo de precisamente en el que se mete contra una lamia. La lamia propia dice, en otros tiempos los brujos no aceptarían este contrato. Y es verdad. O sea que si el tío este se libera, igual nos da cañita, ¿eh? Por mucho Geralt que seamos, ya os lo digo yo. Son muy poderosos, tío, son muy fuertes. Que estos no son los vampiros de Crepúsculo, ¿eh? Que no. Que estos son de los de verdad. Set. What now? I shall enter the cage. You must chain me inside. The bars are made of an alloy that will prevent me from transforming into mist. Kinda thought you wouldn't want to. I shall be in great pain. My sole thought being to stop that pain. I cannot know what I will do. We must hurry. The beasts have caught the Qué guapa está la armadura, tío. Encima todo negra. Es Es brutal. That the blood. Someone who's never experienced a vampire's bloodlust does not know the true meaning of thirst. Vale. O sea que yo ahora tengo que matar a todas las criaturas que vengan, que he puesto los cebos, para que todo el suelo se derrame de sangre, ¿no? Palabra de seguridad, dice. Cuidado, son demonios podridos. Para atrás, para atrás. Los podridos estos explotaban, tío. Vaya hostia, mete, ¿no? Vale, la sed de sangre de Regis va subiendo. Oh, oh. Oh, madre mía, pero es que espérate un momento, loco. Yo aquí voy a necesitar algo, ¿eh? Algo especial. Que sí. Yo aquí voy a necesitar algo. Aquí se va a liar. Estamos jodidos. Vampiros no, necrófagos, please. Ahí está. Vale. Necrófagos. Necesitamos algo en plan para robar vida. Porque si no me va a costar mucho este combate. La toxicidad la vamos a intentar superar a tope, pero dejándonos un poquito. La mitad más o menos, para poder curarnos si nos hace falta. Vamos a meternos uno de ventisca, porque cada vez que matemos a un enemigo se va a restablecer el tiempo. Se va a parar, quiero decir. Y ahí podemos atacar fuerte y rápido. Este es bueno. Buf. Al ejecutar acciones que consumen vigor, se regenera la vitalidad. Pero es que la regeneración no es muy alta de ese bicho.
Vale. Cada golpe propinado aumenta la potencia de ataque hasta la que la lucha se acabe o se sufra daño. Este va a ser bueno, pero... Este. Vale, ahora tengo que esperar un poquito, ¿vale? Porque no tengo para tomarme uno. Ahí va. Cuidado, cuidado, ¿eh? Un poquito, hay que esperar un poco. Vamos a esperar un poquito. ¡Mierda! ¡Putada! Bien, perfecto. Bien, vamos. Bien. Han explotado todos ahí. Bien. Nos vamos a tomar un rayo, yo creo. ¡Por Dios! Vienen más, ¿eh? Voy a tomarme un rayo. A ver, habría que matar un podrido y que explote. Un podrido, please. Ahí, este. Cuidado, que no me puedo meter en medio, ¿eh? Ahora, vámonos. ¡Adiós! Dios, se ha cargado a todos. ¿Queda alguien? ¿O solo este? ¡Hostia! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! Tenemos un problema, ¿eh? Mirad lo que tenemos aquí. Atrás. Ahora, mátale. Vamos, atrás, vámonos. Bien, explotó. ¡Vamos! Madre mía. Hostia, tú. Bueno, oye, si uno estuvo 2 siglos aquí, él va a estar unas orillas, tampoco para tanto, coño. Get you out of here. The concoction. Finish it in this state. Tell me how. I'll help you. Joder. Está guapo esto. Pero me he quedado sin la espada, tío. ¿Dónde está la espada esa? La voy a buscar, ¿eh? Quiero la puta espada esa. Any better? Far from ideal. And some time must pass before I fully recover. But yes, a bit better, thank you. Never expected it to be like that. You didn't tell me. We need not discuss it. But we do. Because if I'd known you were going to subject yourself to torture... What would you have done? Found Deadloff some other way. I did not wish you to use any other way. Did that occur to you? No, because I thought no being would ever willingly subject itself to that kind of pain. You vampires aren't any different from us in that regard. I told you, the pain is my way of paying my debt. The enormous debt I owe Dettlaff. If I had to do it again, I would, in a heartbeat. Resonance. It's ready. Are you certain you followed the formula? The proportions were exact, the brewing time precise. This is important, Geralt. The slightest deviation could cost even a witcher dearly. Relax. Got some experience brewing potions. Very well. In that case, let's begin.
A ver qué vemos. Ya sabéis que esto es para poder ver como un recuerdo o algo de lo que le ha pasado a Deathloop, porque se ha vuelto tan loco. Excuse me. I shall only take a moment. You jumped the queue, sir. But Count, sir, you must understand. I've a meeting. The Count... Sir, you were next. Please, take a seat. This gentleman was here first. Step down or you shall regret it. Ah, fails to realize he was your friend, Count. It was then I ordered him to give up his seat and step off the step. If only you'd seen his face. We got him good, didn't we, Detlef? And then Mother insisted we buy the mill. Curious, eh? But at least I've a yarn to spin for friends and associates. Forgive me. What? ¿Por qué ha hecho eso? Le ha metido una bolsa de dinero en la boca, como hizo con los demás. ¡Todo loco, eh! Está zumbado este tío. Se cortó la mano el mismo. Awake at last. You ride like a squirrel caught in a snare. I'd begun to fear they were death throes, that you'd departed. Sure wasn't pleasant, but it worked. What did you see? Delacroix. His death did not come easy. Seems Detlef had made friends with him. Still killed him. Chopped up his corpse. And he was overcome with fury, remorse. Cut off the hand that had committed the murder. Interesting. Pero ¿por qué lo mató? Es que no salen las razones. See anything else? Saw a moment. Delacroix did something selfless. Was kind to Detlef. Guess it could have been the start of their friendship. Why the uncertainty? Nothing extraordinary about it. Normal, everyday situation, really. Visions were supposed to issue from strong emotions. Clearly, the situation provoked such emotions in Detlef. Keep in mind, he did later murder Delacroix. Killing someone who's grown dear to us, it's bound to elicit strong emotion. Vampires are no different in that regard. Did you see anything else? There was something. Showed up twice in the vision. A bootblack stand. Detlef first met Delacroix there. Went back after the murder, actually. Peculiar. Stand was somewhere in the port district. And the bootblack acted as if he knew Detlef. That would be even odder. Perhaps we should have a chat with the lad. Though I would expect no breakthroughs. It's our only lead. I'll go talk to him. Coming with. I shall join you later if it's no trouble. I don't yet feel strong enough to venture out. That's fair. Rest up. Be back as soon as I learn anything.
Vale. No sé, ha sido un poco raro, ¿no? Madre mía, cómo está esto de vino, loco. Igual debería... Perdón. Ahora, a ver, digo que igual debería echarle un vistazo para ver dónde coño consigo la otra parte de la espada. Lo malo de esta espada, tío, es que es... ¡Eh! ¡Qué guapo! El ojo este de Nidali de los cojones, que hacía tiempo que no lo usábamos. Anda, mira tú por dónde. ¡LOL! Hostia, qué guapo, tío. Aquí descansa Sir Ramón de Guichón. ¡Gichón! En mi tumba no encontraréis ningún retrato del hombre que fui. Entregué mi corazón, mi alma y mi cuerpo al oficio caballeresco y deseo de ser recordado como un caballero. El símbolo de la caballería es una espada desnuda, y ese símbolo es el que descansa sobre mí. La espada que defendió mi honor, a mis amigos y a mi corazón. La espada que me fue más cercana que un hermano. La espada que nunca se manchó con la sangre de un hombre inocente. Que descanse sobre esta piedra toda la eternidad. No, amigo, ahora va a ir conmigo. Yo la daré uso, tú no te preocupes. Fíjate tú, o sea que tienes cositas por aquí guardadas, Beriboncete. Vale, por aquí es por donde vinimos. Voy a intentar encontrar la puerta. Digo que nos falta una espada, evidentemente, y me gustaría conseguirla, o sea que... Esto es por el otro lado. Aquí es donde matamos a las bichas esas. Vale, vamos por otro sitio. Tengo que descansar para que se me quite la toxicidad, tío. Estoy en modo aranae ahora mismo. Vale, veamos. Me gustaría conseguir la otra espada, En serio, me gustaría mucho conseguir la otra espada. Antonio Eccles, un gigante entre hombres. Compartía sus ideas más profundas. Ah, pues vale. Hay que verlo todo, que igual por aquí hay más armas, tío. Que el cabroncete este tiene armas por todos lados, ¿sabes? Encuentra el limpiabotas. Vale. Lo primero. ¿Dónde hemos ido nosotros? ¿Dónde era exactamente, tío? Aquí es. Sigo pensando que podríamos encontrar la espada, pero, como no lo sé todavía, voy a esperar un poquito más adelante, ¿vale? Pero yo estoy casi seguro que podríamos encontrar una espada ahí. Aquí está el niño limpiabotas ese de los cojones. Vamos para allá. Quiero la otra espada, Ahora bien, tendremos que hacer un cambio. A no ser que luego... A ver, por lo menos para llevar esta armadura al principio. Porque es que esta armadura es buenísima, gente. Pero claro, hay habilidades ahora mismo que no nos valen. Vamos a ver. Esto no. Vamos a ver la espada que hemos encontrado, para empezar. Vale. Hostia, qué chetada de espada, ¿no? ¿Es de plata? Es muy cheta, Es muy cheta esta espada. Creo que es hora de prepararnos un poquito la armadura, Y todo. Vamos a hablar con el niño de limpiabotas este que tiene que estar por aquí. So how would you explain it? Whether it pours for a week or the sun bakes our pipes, we've always mud up to our ankles. You can't forfeit. I'll conspire to welt your... Leave him alone. Just who the spit are you? Un brujo. A witcher, and I'd advise you to go back where you came from. I thought witches defend men from monsters, not cheats from justice. Need to talk to the boy. You can chat to him all you like, after we tan his hide. So stand down. Not gonna happen. Well, ¿En serio? well, then we'll thrash you as well.
which is all the same to me. En serio, les digo que soy un brujo y quieren pegarme. Esto es muy inteligente, no son. Mierda. Puto boxeo, tío. Da un asco a veces. A ver si puedo acabar con uno rápido. Fuera. Bien, 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 bien. Sigue, sigue, Geralt. Cuidado, cuidado, que no te encierren. Toma. Dios, madre mía, que patada de inboxing en la puta boca. Os lo he dicho, soy un brujo. What's the meaning of this? The brawl? Who started it? I'm investigating the beast on the Duchess's orders. Ah, yes. We've heard of you. And these men, Tocándome los what are cojones. they doing? Voy a decirles que nada. Nothing really. Te han recibido lo Little suyo. misunderstanding. Figured it out though. I see. As the Duchess's protege, you may go. But this lot, Igualmente se los lleva. you'll come with us. Some time in a cell ought to scare the dimwits out of you. Bueno, un tiempecillo, tampoco pasa nada. Correcto. You're very good with your fists, sir. Wouldn't be looking for work, would you? We'd make a fine duo. ¿What? ¿Pareja de qué? ¿Qué quieres? ¿Que vayamos por ahí a pelear los dos juntos o qué? Yeah. How you imagine that working? Splendidly. That's how. I suggest a partnership, where I see to the boots El when niño you es stand listo de firm. pelotas, ¿eh? And as you're the stronger, come morn you take the chief ¡Hijo de puta! Que es verdad lo del barro. Bit about the mud's true. You were right to want to box your ears. El cabrón se dedica a ensuciar las Make a botas para poder living limpiarlas. somehow. So, what say you, sir? Partners? Let me think about it. Listen, I'm interested in a certain gentleman. Oh, wait, wait! Before we get to talking, please, take a seat. But my boots are clean. Qué guapa está la puta armadura, no tío. boots are clean unless they've just come off my stamp. A seat, sir, please. El tío tiene labia, ¿eh? El niño es un crack. La armadura está impresionante, es que So then, me gusta who muchísimo, was it tío. you wanted to ask about? One of your patrons. Tall, elegant black frock. Not from around here. An arrival. Indeed. I hear a faint bell ringing. A modest sum might make it sing out loud and clear. How much? Qué pillo el niño, macho. Madre mía. 500 crowns. What? Gotta be kidding me. What would you even do with that? 500 pavos. Este fuma. No me pagan a mí eso por matar a un puto grifo, o sea. Have a proper stand with a big sign. I want a new box too. New polishes, new brushes. And if I've enough coin left, I'll buy a share in a launderer's. Get wastewater for free. Got it all planned out. I should think so. Capital is all I require. Claro, como no tenemos persuasión por el tema de la magia, Axia, que lo hemos quitado, ya sabéis, pues no podemos negociar con él, evidentemente. Esto es algo que mucha gente me ha dicho y tal, pero es que, a ver, es otra forma de jugar también, ¿eh? No os penséis que hay que tenerlo, sí o sí. Evidentemente, si no lo llevas, pues no puedes hacer estas cosas. Pero durante todo el juego hemos accedido a ellas. Esta vez no lo vamos a hacer, así de simple, ¿vale? All right. Nos valdrá algunas veces y otras veces, pues no nos valdrá. Y es lo que hay. Voy a darle 400. It's not quite. I don't know. It's not quite. Puto niño. It. Pero serás cabrón, niñato. Joder. Hijo de puta, ¿eh? Me ha sacado 420 y tantos pavos, tío. Niño de los huevos. 1,000 thanks. I shan't forget it. Now to the matter at hand. I know the fellow you seek, though I don't know his name. A steady patron, gets his boots cleaned every few days.
He's very good to me. Always pays me a premium. Know where I might find him? No, but you could wait here. Perhaps he'll stop by. Don't have the time for that. Sure you don't know where to find him? Or maybe notice which direction he came from? When I clean boots, sir, I do not look up to see where folk come from. I clean. It seems you're having a rough go of it. Oh, you're here. Feeling better? I am, thank you. The local necropolis. The air does wonders for me. Now, if I might intercede, I dare say I've the right question to ask. Young man, you see this vial? One drop added to your boot polish will help you wipe even the most encrusted boot clean as the dome of St. Lebioda's cathedral. With it, you will serve 3 times as many patrons at a fraction of the effort. Earn piles more coin. I'm prepared to give you this vial if you tell me where the man we seek lives. But you won't hurt him, will you? The Hijo de puta, le doy 400 pavos y no me dice nada. kind. Y ahora por un puto vial para limpiar botas, sí. Yet we had a falling out of sorts and would like to straighten matters out. I leave his boots at the door of a house near the port. The door is red, but I do not know if the gentleman lives there. Worth checking. Might happen on a lead. Would you let me scrape the dirt off your kickers before you go? With all due respect, sirs, your boots could stand a cleaning. Thank you. Perhaps later. Muy bien, vámonos. Handled that kid pretty well. Finding the right approach. That's the trick to dealing with children. Yeah, saw that. Meaning, the right thing to bribe them with. La verdad es que esta build que estamos llevando me mola porque pegas mucho y tal. Pero sinceramente me gustaba más la de la alquimia. Es que a mí la alquimia me mola mucho. De todas maneras, como ya os digo, como podemos probar, ¿sabes? Varios tipos de build, no me preocupa demasiado. Igual más adelante cambiamos. Quiero meterle a las armas, tío. ¿No puedo reparar las putas armas o qué? ¿Dónde coño están para reparar las armas, tío? Que quiero reparar las armas, me cago en mi puta vida. Nada, que no me deja. Ah, es que son armaduras, coño. Parezco gilipollas yo también. Bueno, da igual, ponemos una... Esta, que es la polla, que la hemos pillado antes. Vamos. Tenemos que chetar las armas y armaduras, ¿eh? Pero de momento no lo vamos a hacer porque quiero ver más cosillas. En plan, ¿cómo voy a hacer la build o no? Desde luego esta armadura está haciendo que la armadura pesada me lo piense, ¿eh? Red door, one the boot black mentioned. Won't budge. Gotta break it down. You might just as well stand out in the street, pound on a drum and holler, "Dettlaff, I'm coming for you." A bit more finesse, I implore you. Let's hear your idea. Give me a moment. No está mal. No está mal. Nice. Ever consider becoming a burglar? Skill like that'd come in awful handy. I considered it briefly, but ultimately concluded it would be terribly dull. Come. He here? Sense him. No, he's not here, but he was here recently. His scent is still strong.
Let's look around. Old toy. No use to anyone. Shame. Must have brought someone here sometime. I find these puppets rather disturbing. Somebody fixed this recently. También podemos ponernos los puntos que estamos obteniendo en precisamente... ¿Eso ves? Aviso de desahucio. O sea que no estaba pagando. No dust mark. Somebody moved this here recently. A ver. Estos puntos... Coño, si solo necesito poner uno, que parezco gilipollas yo también. Técnica de la escuela del oso. Cada pieza de armadura pesada aumenta la vitalidad de máximo en un 5%. Pues eso, ponemos un poquito aquí. Y evidentemente ahora nos la cambiamos, ¿vale? Y vamos a ganar, pues supongo que bastante vida. ¿Cuánta teníamos antes? Vamos a verlo. $8.600 tenemos ahora. Y ya está. Con ese puntito. Y nos cambiamos la armadura según nos venga. Si más adelante encontramos una buena de... Restos de cuero, esto me va a valer. Si más adelante encontramos una buena de ligera, pues la ponemos. Que ligera va mejor con este modo de juego que estamos jugando ahora. Pero realmente... Esta ahora mismo es la mejor armadura que tenemos. Somebody fixed this recently. Attic, let's go. So this is his nest. Need to look around. ¿Quién es ese? Un retrato ahí, ¿eh? Carta sospechosa. Detloff van der Eretain, you do not know us, but we know you to be a vampire. We know also of your weakness for the wench they call Renawed. Now you know this. We shall chain her down and let rats feed on her. We shall flay the skin from her flesh. Yet you can save her. You need but travel to Beauclair, where you shall slay 5 men in the manner we prescribe. Hostia, que lo han obligado, por eso lo hacía. Fail, and the next letter you receive will contain a memento of your failure, your beloved's finger. There you have it. Proof positive Detlav killed not of his own accord. The blackmailer sunk his claws into him. Any idea what it could be? Detlav have any enemies? Indeed. Detlav gains foes occasionally, but they never live long. One might have managed to evade him. Possible in theory, but I know of none. It would have to be someone devilishly dangerous. As you well know, having faced Detlav yourself, whoever it is someone new. Who's Renawed? His one-time lover. The sole human woman with whom he was very close. Esa. Because she accepted him. With her aid and care, he found a place for himself in this hostile world. She began the work that I strive to continue. Ever meet her? Never had the pleasure, alas. She deserted him a time before he came around to save me, though he always claimed she'd gone missing. Take it you have your doubts. I know humans better than he does. Their capacity to be disloyal, dishonest. I also know she took her things. Not something one associates with the kidnapped, or those who disappear against their will. I'll save you the trouble of asking. No, I don't know why she left. I can, however, hazard a guess that Detlav grew angry one day, showed another, more monstrous side. Detlav's anger could frighten anyone off, though most who see it get no chance to flee. Detlav have trouble letting go, accepting that she'd left him? Is that so hard to believe? Do you know no humans who've struggled with just such a thing?
And Dettlaff is so much more emotional than most humans. Not only was she his beloved, his lover, his mate, she was a member of his pack. And one never leaves one's pack voluntarily. Dettlaff ever try to find her? I mean, if she was that important. Higher vampires have their ways, all kinds. Should have been easy as pie for him. Geralt, as you rightly noted, we are vampires, not miracle workers. He searched for months on end before giving up. Clearly Renowed knew him all too well. Enough to cover her tracks, leave no way for him to find her. Even if Renowed did abandon him that time, looks like someone's actually kidnapped her this time. Hard to argue with that. And hard to foresee what he's prepared to do to free her, get her back. He's prepared to kill, that's clear. As would you be for Yennefer. He kills for he cares for her deeply. And that blood, those individuals, they mean nothing to him. Yeah, I get it now. He's out to rescue a female from his pack. Exactly. Right, so someone's blackmailing him. We know that. Still have no idea who. Need to look around some more. Bueno, por lo menos ya sabemos la razón. Tools were used recently. Dettlaff unwind by fixing toys between murders. Really now, Geralt, must you? Una caja de música. Indeed. I'm not certain why, but it reminds me of home. Our true home from before the conjunction of spheres. Woman's likeness. Bit smudged. That Renowed? I don't know. As I said, I never met her. Reminds me of someone. Who? Not sure. Can't help feeling I've seen that face before, though. No sé, no me parece a mí nada, ¿no? O sea, no me parece... A mí no, desde luego. No dust mark. O sea, no creo que sea alguien que ya conocemos, ¿eh? Estoy mirando, pero no creo. Look, slips of paper, name on each. Ahí van a estar los caballeros, claro. Dulac, Milton de Peyrac, De la Croix, Palmerín. Dettlaff's victims, one and all. But that's not his hand. Must have come from whoever wrote the letter. All of it written using the same ink. See the color? Ink was dyed with cinnabarite. Rare mineral, pretty much found only in... Nazaire. But I fear it means very little. Anyone could have imported such ink. Fair enough. Still worth remembering. Oh, this slip is stained. With wine. Not much to go on either. Especially not in Beauclair. Perhaps. Yet perhaps also worth remembering. Blackmailer. Kinda curious who it could be. Why is that? Regis. Somebody kidnapped a vampire's lover. Bold to begin with. Now they're forcing the vampire to kill. A vampire you yourself insisted no murderer. Blackmailer's skilled. Someone special. Astute. Now that I think of it, I'm beginning to wonder if... It's not one of your kind? Another vampire? Precisely. The plot thickens. Just a hypothesis. Wouldn't set my heart on it till we know more. Right you are. Blackmailer. Coño, si esto ya se lo he dicho, me cago en la puta. It's not one of... Precisely. Just a hypothesis. Right you are. Let's sum up what we know. Seems Dettlaff's being blackmailed. Someone's been feeding him his victims' names. All noted down using one and the same Nazaire ink, and not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Dettlaff's innocence, clearly. Incorrecto. No voy a estar de acuerdo con él. Él que sea el poli bueno y yo el poli malo. Not how I'd put it. Doubt it's how the Duchess will see it either. I trust you to convince her. And then... What? Go on, don't be shy. See, you've got it all figured out, including the grin I gotta wear. It's a rather bold plan, but... Were we to find Renowed, we would strip the blackmailers of their hold on Dettlaff. That's one idea. Could be worth a shot. But
What about Dettlaff? He gonna go on killing while I'm out searching for his lover? He will not. I shall convince him to stay his hand. Assure him you're a friend seeking to help. I'll await him here. He's sure to return sooner or later. Think he'll listen? He will. Ought to wait with you, maybe. No, he'll sense you from a mile off. Simply fail to appear. I'd better stay alone. You must trust me on this. Fine. Need to report to the Duchess first. So be it. We'll await you here. Dettlaff and I both. La cosa se pone muy interesante, ¿eh? La verdad es que me está gustando mucho la historia de la expansión, tío. Me mola. Informa a la duquesa. Bueno, tenemos muchas más cosas que hacer. No tenemos por qué informar a la duquesa. Para empezar me gustaría meterle aquí gemas y de todo al arma, ¿eh? A la armadura y la arma, las dos cosas. Averiguar dónde está la espada que me falta para tener el set completo. Que de todas maneras el set completo tampoco es gran cosa, quiero decir. Tenemos una espada que yo creo que va a ser mejor incluso que la del vampiro esta. Y el tener la espada o no, la diferencia es un 1% más de que nos curamos cuando matamos, de la vitalidad máxima nuestra. No está mal, hombre. Estamos mezclando una armadura pesada con habilidades de más que nada de un personaje rápido, que golpea mucho y rápido. Entonces, claro, no le vamos a sacar todo el partido, porque con una armadura ligera podríamos pegar mucho, pero de momento, como no tenemos otra cosa, se va a quedar ahí, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues inventario, o sea, inventario, misiones. El vino es sagrado, 42. Bueno, podríamos hacer otras cosas. Afronta lo desconocido. Creo que voy a hacer esta, porque es 35 y yo creo que es la primera. Además te la ponen aquí para que la aprendas, que es todo el tema de los mutágenos nuevos del juego. Y claro, yo creo que deberíamos de aprenderlo. Entonces vamos a ver dónde es esto. Es aquí, está la otra punta. Vale, vamos para allá. Y no estaría mal, ya os digo, preparar un poquito la armadura y las armas, con algunas gemas, algunas cosas. De momento no nos está haciendo falta porque no nos hace falta para el combate como tal. Quiero decir, no hemos encontrado una dificultad que digas tú, madre mía. Hay que buscar la tumba. Vale, bueno chicos, voy a guardar partida aquí, ¿vale? Y nos vamos a quedar aquí de momento. Esto se está poniendo muy interesante. Y nada más, espero que os haya gustado tanto como a mí. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto, chao.